verdadera equidad, igualdad ante la ley. En otras condiciones y en diferentes momentos, esta dolarización al mismo tiempo se constituye en una especie de camisa de fuerza frente a la competitividad que tenemos con el resto de países de la región al no tener nuestra propia moneda. Y esto implica grandes responsabilidades para un gobierno, para su sociedad y al mismo tiempo para el Estado en su conjunto. Si de algo en realidad debemos hacer conciencia común y defensa de unidad, así como defendemos y siempre exigimos la protección y la garantía de derechos humanos, en este caso también es la defensa en unidad de la dolarización. Estamos precautelando el correcto manejo entonces del sistema y de los recursos económicos de nuestros compatriotas de manera general. Considero que este proyecto no debió haber sido calificado como un proyecto económico urgente, ya que se debe señalar que la normativa vigente del Banco Central no permite financiar al sector público. Debemos entender que para defender la dolarización se debe principalmente precautelar la fuga de capitales, que es ahí donde están los factores fundamentales para que se mantenga esta moneda como el medio de subsistencia económica de nuestros compatriotas. Hay que evitar los riesgos sistémicos y fortalecer la economía, la producción y el empleo, pero también, fundamentalmente, generar un sistema constitucional y legal que sea solidario. Los más ricos deben contribuir más para que los más pobres puedan tener las oportunidades suficientes en educación, en salud, en seguridad ciudadana y, por supuesto, en trabajo y producción. Todos buscamos que se mantenga de la mejor manera, por supuesto, las reservas internacionales y que se pueda cumplir la meta de acumularlas gradualmente. Al ser dinero de los ciudadanos y las ciudadanas, de las empresas públicas, de la seguridad social, de los gobiernos autónomos descentralizados, de las sociedades financieras y, por supuesto, de los recursos que maneja el propio gobierno central. Pero lo que no podemos permitir es que se otorguen prebendas o préstamos de lo privado, de lo público, solamente a lo privado, y nos olvidemos de las necesidades urgentes de nuestros compatriotas. El ejemplo más vivo y más lacerante de cómo esas necesidades no han podido ser cubiertas en lo absoluto por el gobierno central se ven hoy día, por ejemplo, en la pandemia y en esta crisis de salud y en esta crisis total que no ha sido atendida por el gobierno nacional. No se puede señalar que esta norma, por ejemplo, la prohibición expresa de financiamiento al gobierno en la ejecución de operaciones cuasi fiscales se traduzca simplemente en una sana práctica de no financiar el gasto público con dinero público. Y por otra parte, permitir el financiamiento o generar intereses para el sector, para el sector financiero privado. Es ilógico. Y no se puedan prestar esos recursos para las necesidades de producción, de generación de fuentes de empleo, de nuevos desarrollos de conocimiento, de tecnología para nuestros mandantes. Esto definitivamente no tiene ninguna lógica. Esta manifestación lo hago con relación a varias reformas que se pretendían establecer en varios de los artículos del proyecto de ley original que fue remitido por el Ejecutivo. Artículo 47, 48, 76,
126 subsiguientes, que no hace otra cosa que garantizar simplemente como prioridad la liquidez del sistema financiero privado sobre el interés público. Se ha mejorado el proyecto de ley, no al nivel que hubiésemos estado de acuerdo completamente para este segundo debate. Pero sin embargo, el haber incluido nuevamente, por ejemplo, la facultad para la Junta Financiera de regular techos en las tasas de interés para el sistema financiero privado, sin lugar a dudas, es un elemento clave. Como Asamblea Nacional tenemos la obligación de precautelar la constitucionalidad de este proyecto, por lo que debemos estar completamente vigilantes y conscientes que este proyecto no puede ni debe contraponerse, por ejemplo, a lo que establece la Constitución de la República, en especial en su artículo 303. Asimismo, de acuerdo a la independencia y autonomía del Banco Central del Ecuador, que es el custodio de la liquidez del país, por lo que tiene como función la de administrar los recursos que guarda y protegerlos, preservando el principio de seguridad de cada uno de los recursos que se depositan en sus cuentas. No se puede, nuevamente reitero, generar, por ejemplo, intereses sobre los excedentes de liquidez, como se ha señalado en el proyecto inicial. Con relación a la reforma de la creación de las juntas, se debe decir que la Comisión de Régimen Económico ha hecho cambios sustanciales para que este segundo informe contemple la eliminación de miembros a tiempo parcial, cambios en relación a la gobernanza, a la estructura y, por supuesto, que estas juntas, tanto monetaria y financiera, puedan tomar las decisiones de manera independiente, sin ser los ministros que determina la ley vigente, integrantes de las mismas, pero sí siendo parte de la función ejecutiva. Es fundamental que el Ejecutivo, que es el responsable del manejo y de la gestión económica y financiera de un país, se haga a su vez responsable de la gestión de estas juntas, incluso a través de sus delegados, que en este caso podrían ser llevados hasta juicio político. Con lo mencionado, he presentado por escrito algunas observaciones tanto de fondo como técnicas, como la que tiene relación a lo que se establece como buenas prácticas internacionales y que se desarrollan a lo largo del proyecto, por lo que le pido al señor ponente, señor presidente, si usted me permite, que del documento que he remitido ya por escrito se sirva a recogerlas con la finalidad de que se garantice la aplicación de las normas de acuerdo a la jerarquía constitucional y normativa, y no se deje abierta la posibilidad de aplicación como un tema subjetivo o referencial. Es decir, en el Ecuador solo se puede aplicar lo que dispone nuestra Constitución en sus artículos 424 y 425 a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución. Y por supuesto, los que prevalezcan sobre cualquier, y los mismos que prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Es importante señalar, señor presidente, colegas asambleístas, que no podemos en este proyecto de ley tampoco menoscabar derechos de cooperativas y al mismo tiempo generar diferencias asimétricas con el resto del sector financiero del país, privado especialmente. Por otra parte, se debe analizar el tema de transparencia, informes a Contraloría y, por supuesto, los propios informes a la Asamblea Nacional en su condición de instancia fiscalizadora,
para que rompamos con este esquema absurdo de la información confidencial o reservada que requieran instancias que están debidamente facultadas por la Constitución y por la ley para conocer a detalle esta información financiera como tal, como lo que ya sucedió específicamente con la pretendida venta del Banco del Pacífico, y en donde obviamente perdimos información, tiempo de los ciudadanos y ciudadanas frente a una negativa permanente del Ejecutivo de entregar esta información que era fundamental para la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Señor presidente, colegas asambleístas, estamos en un momento clave de la historia de nuestro país, en el que nuestra responsabilidad nos conduce a presentar nuevos mecanismos de diálogo social y al mismo tiempo de desarrollo económico para el país. En este sentido, es nuestra obligación como ciudadanos, funcionarios públicos electos por nuestros compatriotas, unir los esfuerzos necesarios para salir adelante y vencer esta monstruosa crisis que lastimosamente el gobierno no ha sabido enfrentar. Los cambios propuestos llevan a este fortalecimiento institucional y garantizan la seguridad jurídica y al mismo tiempo garantizan la protección de los derechos fundamentales de nuestros compatriotas. Dan viabilidad económica para el establecimiento de un camino que precautele la micro y macroeconomía del país. Señor presidente, colegas asambleístas, señor presidente de la Comisión de Régimen Tributario proponente de este proyecto de ley, una vez que hemos presentado las observaciones por escrito, tanto de fondo como de carácter técnico, de ser aceptadas, cuenten con el voto de nuestra bancada a la que represento, para crear una ley, por lo menos, de mínima defensa a la dolarización. Este debe ser un objetivo conjunto y unitario este momento en nuestro país. Gracias, señor presidente y colegas asambleístas. La intervención del asambleísta nacional José Serrano. Tiene la palabra el asambleísta Esteban Torres. Asambleísta Torres.